Ay, caray. A ver, Franco, por favor, sí. 2 minutos, Elvis. 2 minutos. Ahí estamos bien. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, familia villista. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestra transmisión. El día de hoy vamos a hablar de nuestro general Francisco Villa en Tlahualilo. Familia, me les presento. Yo soy Miriam López. El día de hoy se encuentra con nosotros el profesor José Guadalupe Cortina Márquez. Profesor, bienvenido. Gracias, muy amable. El profesor es cronista oficial de la ciudad de Tlahualilo, Durango, licenciado en Ciencias Sociales. Profesor, algo que nos pueda usted platicar, más bien, bienvenido. Gracias, nuevamente. Amable, gracias. Y profesor, quisiera que nos platique un poco de la ciudad de Tlahualilo. ¿Qué es Tlahualilo? ¿Cómo se fundó Tlahualilo? Enfoquémonos en eso para poder hablar de mi general. Perfecto, gracias por la invitación nuevamente. Sí quisiera yo primeramente abordar un contexto histórico de manera muy general. Tlahualilo es el Tlahualilac. El Tlahualilac, que es el lugar con agua para el regadío de las plantas. Es un vocablo, es una mezcla náhuatl-tepehuana. Porque por ahí pasaban estos grupos náhuatl en lo que iba a ser a la postre la conquista del altiplano, del Valle de México. Entonces hubo una cierta interacción con estos grupos locales, como cocoyomes, tobosos, irritilas, tarahumaras, incluso tepehuanes. Y se dio lo que he reiterado, una especie de mezcla, de sustrato lingüístico, y de ahí surge el Tlahualilac, que es su lugar con agua para el regadío de las plantas. Es la versión con la que más comulgo, coincido con ella. Cuando llega el español en el proceso de expansión hacia el norte, pues quita esas últimas letras, las dos, la vocal A y la consonante C, y deja la O, Tlahualilo, ¿verdad? Entonces, Tlahualilo es el nombre también de una de las grandes lagunas que se generaron ahí en esa zona lacustre. La laguna, increíblemente para muchos, ahorita es una zona semidesértica con la complejidad de la escasez de agua. Pero en ese momento, estoy hablando de estos grupos que llegan hace 12,000 años, en ese momento eran grandes cuerpos de agua, lagunas, como la de Tlahualilo, Mairán, Viesca, Parras, etcétera, que en su conjunto asombraron de manera grata a los primeros colonizadores españoles. El primero en 1566 es Pedro de Espinareda, franciscano radicado en nombre de Dios, quien se impacta ante esta belleza lacustre, aunque no era su destino la zona de la laguna, sino que ellos iban pasando rumbo a la zona del Golfo para generar ahí una especie de intercambio comercial con el centro, en esas pugnas que todavía había al interior de los colonizadores entre los descendientes de Hernán Cortés y de Nuño Beltrán de Guzmán. Entonces pasan, pero no era una prioridad la laguna, por eso era una zona de paso, porque los inicios de la conquista española, pues era la minería fundamentalmente, y no estaba todavía en la agenda económica de los españoles el tema de la agricultura. Entonces, estos grupos, para no desviarme del tema, estos grupos generan este nombre, el país de la laguna, la zona de la laguna, el reino de la laguna, incluso
lo llamó Felipe II en una de esas cédulas reales, ¿no? Entonces, ese es el Tlahualilo prehispánico. Más adelante, en 1598, se crean 3 grandes regiones, que es la zona de San Pedro, la zona de Parras y la zona del Mapimí, 1598. Y dentro de la zona del Mapimí, estamos en pleno proceso de colonización, estaba la zona de Tlahualilo. Obviamente en ese momento habitada por estos grupos indígenas autóctonos, cuyo característica principal era el carácter nómada, eran itinerantes, se movían para todos lados y sobre todo en épocas del verano acudían a la laguna. Recordemos que la zona de la laguna es una zona desértica, pertenecemos al desierto de Chihuahua, con lo que esto implica, temperaturas extremas, cálidas en el verano y muy frías en el invierno. Entonces estos grupos iban en el entorno de la laguna de Tlahualilo sobre todo a practicar la pesca, ¿verdad? Que era una de las actividades propias de estas culturas aridoamericanas. Pasa el tiempo y esta zona desaparecen los grupos indígenas en la segunda mitad del siglo XVIII. Para 1770 había ya pocos indígenas porque fueron absorbidos por el mestizaje, porque murieron muchos de sarampión también y viruela, y también se dieron genocidios, muertes numerosas por parte de los últimos colonizadores españoles, ¿no? Y Tlahualilo, a partir del siglo XIX, mediados del siglo XIX, 1855, llegan los primeros colonizadores no indígenas, que eran los hermanos Ibarra, que se ocupaban de explotar las minas de azufre. A partir de ahí empieza un poblamiento hasta la Compañía del Tlahualilo en 1885, y bueno, esa ya es otra historia que sería también interesante abordar. Próximamente. Así es. Profesor, sí, perdón. no. Entonces, recapitulando un poco. En el Tlahualilo prehispánico tenemos la mezcla de todas las civilizaciones indígenas. Bueno, eran grupos, reitero, que sí, había grupos menores todavía, mencioné los grupos principales. La mezcla fue más bien del lenguaje. Estos grupos estaban tocados por el náhuatl, porque los grupos principales mesoamericanos, sobre todo en el posclásico, como los toltecas, como los mexicas, llegan de la parte sureste de los Estados Unidos, parte suroeste, perdón, la parte suroeste, y llegan y pasan por esta zona de la actual región lagunera y no les quitan el lenguaje, se los dejan ahí entremezclado. Por eso. Obviamente es un proceso que duró siglos, ¿no? Siglos. Es una transculturación, la llamaríamos así, pero estos grupos tenían sus propias características, ¿sí? Cada uno con sus propias actividades, su propia estructura económica, política, cultural, no se entremezclaron, vivían en diferentes entornos y contextos. Entonces, ese es el Tlahualilo. Ya nos vamos hasta el siglo XX, a partir de 1936, comentábamos antes del programa, a partir de 1936 surge ya de manera oficial el municipio de Tlahualilo, a iniciativa del presidente Lázaro Cárdenas, durante este proceso de reforma agraria, durante este proceso de prevalencia del ejido, y se crea el municipio de Tlahualilo con la fragmentación de la Compañía del Tlahualilo, que fue uno de los referentes económicos más importantes del norte de México, una compañía que producía y procesaba y comercializaba el algodón y sus derivados, e incluso para exportarlos a la parte este de los Estados Unidos. Ese es el Tlahualilo, ¿no? Por eso para mí es muy importante dar este contexto, y dentro de este contexto general y previo al inicio de la revolución, pues habría que verlo de esa manera, con una compañía que tiene el auge durante la época porfirista, aparece en 1885, cuando surge el segundo periodo de Porfirio Díaz. Entonces, hasta 1936 prácticamente la compañía duró un siglo, poquito más de un siglo, 51 años, desde la época porfirista hasta el reparto agrario en 1936. Y ahí, en ese contexto, tenemos ya la presencia de Pancho Villa, ¿no? Que es la parte toral de esta plática. Sí, vamos queremos que nos cuente un poco sobre la presencia, cómo llegó nuestro general, Pancho Villa, a Tlahualilo. A Tlahualilo. Bueno, el punto neurálgico y la cuestión, el detonador del villismo
Independientemente de su cercanía con Abraham González a inicios del siglo pasado, a la postre gobernador de Chihuahua, el detonador tiene que ver con Ciudad Juárez, la toma de Ciudad Juárez el 21 de mayo de 1911. Ahí se firma el Tratado de Ciudad Juárez, con Pancho Villa secundando a Pascual Orozco. Villa y Orozco, incluso no con un acuerdo muy abierto de Madero, ellos toman a la fuerza Ciudad Juárez, porque Madero, en su perfil, en su característica conciliadora, él buscaba otro acuerdo con el dictador, pero el arrojo, el ánimo, el entusiasmo de estos dos líderes populares, pues tuvieron que forzar a Madero a seguir el proceso de la toma de Ciudad Juárez. En los tratados, Porfirio Díaz reconoce su derrota, y luego después, el 25 de mayo, 4 días después, firma su renuncia. El 30 de mayo sale rumbo a Francia en el Ipiranga, ¿no? Este barco alemán. Ese es yo lo llamaría el parteaguas, ¿no? De Francisco Villa y su entrada al escenario político nacional. Tengo que decirlo, también en contexto, toma el poder Francisco I. Madero, gana la elección presidencial, y en noviembre 6 de 1911, un año después, toma la presidencia de la República, después del estallido de la Revolución. El problema de Madero, licenciada, tiene que ver también con el incumplimiento de algunas cosas que había él hecho, sobre todo ante dos líderes fundamentales: a Emiliano Zapata con la reforma agraria y a Pascual Orozco, que tenía también sus ambiciones políticas. Madero toma el poder, reitero, noviembre 8 de 1911, noviembre 6, perdón, ya para el 28 de noviembre, pocos días después, casi 2 semanas después, ya Zapata estaba en contra de él, con el plan de Ayala, desconociéndolo totalmente. Al año siguiente, el que lo desconoce, el 25 de marzo, ya de 1912, va a ser Pascual Orozco, que había, reitero, repito, había tomado Ciudad Juárez a nombre de Madero. Y ahorita lo que nos interesa es ver esto, lo de Pascual Orozco. Pascual Orozco aspiraba definitivamente a un cargo político importante, ya fuese la gubernatura del estado de Chihuahua o ya fuese el Ministerio de Guerra. Ninguno de los dos. Madero lo manda a un plano secundario en Chihuahua, jefe de rurales en la zona serrana, y Orozco todavía en ese momento acepta, si usted quiere a regañadientes, pero de manera institucional, acepta lo que ha decidido el presidente de la República. Pero a la postre, pues el ser humano así es, ¿no? Empieza a ver la influencia de grupos de interés en Chihuahua que estaban en contra del maderismo. Y qué mejor que encontrar el liderazgo de Orozco, que tenía un liderazgo muy fuerte en Chihuahua, evidentemente, para comenzar a invitarlo, para empezar a inquietarlo, a azuzarlo respecto a la posibilidad de derrocar al gobierno maderista. ¿Quién lo apoya? De manera financiera la familia Krill y la familia Terrazas, porfiristas ellos, quienes ponen el recurso económico. A la postre, Orozco empieza a formar un ejército grande, 8,000, 10,000, 12,000 gentes. Y por el lado ideológico, él coincide también con los magonistas, que a final de cuentas se van hacia el anarquismo y consecuentemente a estar en contra de la figura de Francisco I. Madero. Entonces, reitero, por el lado económico los proporfiristas y por el lado ideológico los magonistas. Se junta esta amalgama algo rara, algo surrealista, pero a final de cuentas ya Orozco se anima a atacar al régimen maderista e inicia un avance en la primera parte de 1912 hacia la Ciudad de México con la intención de perjudicar y de derrocar al régimen de Francisco I. Madero. En ese momento también Madero toma sus precauciones y concentra en la laguna al ejército federal bajo el mando, ironías, de Victoriano Huerta, que al año siguiente lo iba a traicionar en la decena trágica. Para ese momento Huerta era maderista, que es uno de los grandes errores que la historia apunta hacia Madero. Su carácter conciliador, a final de cuentas, pasó a ser una postura ingenua, porque él pretendió otra vez reunir los esfuerzos de todos en un solo ente democrático, invitando incluso a gente porfirista, como lo había sido Victoriano Huerta, quienes a la postre lo van a
a traicionar, ¿no? Pero bueno, volvamos a 1912. En el avance de Pascual Orozco, también el ejército federal se preparaba en la zona de la laguna para chocar con el ejército de Orozco. Los famosos colorados orozquistas, así le llamaban. Unos dicen que por los paliacates que usaban en su cuello para diferenciarse, y otros de la bandera roja del magonismo, que era ¿cómo le llamaríamos? Este surrealismo ideológico, ¿verdad? Porque ya no se sabía ni por dónde era la cosa, ¿no? Cada quien traía sus intenciones. Y a final de cuentas, estos eran los colorados orozquistas. Hay un ensayo muy padre de Pedro Salmerón Sanginés, un historiador importante, que escribe sobre los colorados, porque poco se habla de ellos. Sus derrotas consecutivas los hacían ver impetuosos, pero a la vez siempre golpeteados por la fuerza, en este caso del ejército, porque a la postre no funciona el ataque de Orozco a Madero. Pero ¿dónde entra Tlahualilo y dónde entra Pancho Villa? Que es lo que nos tiene aquí también, ¿verdad? Cuando Huerta es designado como jefe de las fuerzas federales en la laguna, él nombra a la vez a Pancho Villa como una especie de agente secreto para ver cómo se estaban movilizando estas tropas en la zona del Bolsón de Mapimí. En ese momento, incluso Victoriano Huerta tenía un tren militar, un vagón militar a las afueras de Bermejillo, el actual Bermejillo, municipio de Mapimí. Y Villa hace las veces de un espía porque ronda esta zona de Tlahualilo. Reitero, Tlahualilo todavía no pertenecía, no era un municipio como tal. Tlahualilo va a ser hasta 1936, estamos hablando de 1912. 24 años después ya se crea el municipio. Y él ve los movimientos, primeramente, de los orozquistas radicados en la laguna, encabezados por dos personajes fundamentales. El León de la Laguna, Benjamín Argumedo, y Jesús José Cheche Campos. Eran los dos grandes militares adeptos a Pascual Orozco en la zona lagunera. Orozco mientras seguía avanzando del sur de Chihuahua hacia la zona lagunera, que era una aduana que a fuerzas había que pasar. Aduana lo entrecomillo, ¿no? Era el paso obligado, pero estaba batallando Orozco porque el gobierno estadounidense ya había decidido apoyar a Francisco I. Madero y había cerrado el paso de las armas hacia la zona mexicana, obviamente en detrimento, en perjuicio de Orozco, ¿no? Orozco se dice que mientras tanto estaba paralizado en la zona de Jiménez, buscando incluso aliados del gobierno federal que se sumaran a los orozquistas, a los colorados. Entonces, mientras tanto, encomienda a Argumedo y a Cheche Campos que quemen las haciendas, que distraigan al ejército federal, en tanto él consigue armas y consigue adhesiones del ejército federal para la causa orozquista. Y ahí es donde entra la compañía del Tlahualilo, que era la compañía más grande de la zona lagunera y de las más grandes del norte de México. Eran 44,000 hectáreas, una estructura organizativa y logística impresionante. Y el 8 de mayo de 1912, Cheche Campos intenta quemar la compañía, la hacienda de Zaragoza, que era el centro neurálgico de la compañía, intenta por ahí destruirla, como una especie de distractor para el ejército federal, el 8 de mayo, Cheche Campos, pero es repelido por Antonio Rábago, uno de los generales del ejército regular, y por el mismo Pancho Villa, que era el ejército irregular. Esto hay que mencionarlo, ¿no? El ejército regular, los soldados profesionales, el ejército irregular, pertenecientes a las tropas revolucionarias que habían triunfado durante la fase maderista. No eran soldados profesionales, sin embargo apoyaban mucho la tarea militar del ejército profesional. Entonces atacan, ellos repelen, mejor dicho, el ataque de Cheche Campos, pero era una previa a una batalla mucho mayor, que va a ser la batalla, yo le llamo de Serra de Banderas o Sierra de Banderas, que es una zona orográfica perteneciente a Tlahualilo, ¿sí? Y ahí se dan los combates 4 días después, el 12 de mayo de 1912. Todavía hay que decirlo, ni siquiera Orozco había llegado a la zona de la laguna. No interviene Pascual Orozco en eso. Los primeros combates se dan en la Sierra de Banderas y después baja a Conejos.
Y ahí yo lo quiero reiterar nuevamente en cada charla que tenemos, yo lo enfatizo y lo subrayo. Los historiadores nacionales ignoran la primera etapa en Sierra de Banderas, que es de la zona tlahualilense. Hasta que me encontré un historiador abocado al tema de los ferrocarriles y la revolución, ahí se llama su libro, Francisco Javier Gorostiza, quien habla precisamente de la batalla de Sierra de Banderas. De ahí tomé el hilo para entender. Hay un pueblo que se llama allá en Tlahualilo San Juan de Banderas, donde se encuentran restos, vestigios, materiales de estas armas propias el Mauser del Ejército Federal y los Winchester de los revolucionarios. Eran los rifles que ellos manejaban, y eso da cuenta de que la primera etapa de la batalla fue en Sierra de Banderas. Por eso yo he reiterado e insistido mucho en que dentro de la efemérides o las efemérides tlahualilenses, para mí el 12 de mayo es muy importante, porque implica cuando las tropas federales y villistas repelen el ataque orozquista. De ahí Orozco ya no camina más, va empezando a irse hacia atrás, a retroceder, retrocede en Rellano, en Bachimba, en Ojinaga, y al último se interna incluso a la zona de los Estados Unidos. Entonces, esa es la primera incursión villista, muy apasionante, porque vienen cosas interesantísimas. Victoriano Huerta ya lo veía, y Victoriano Huerta empezaba ese recelo en contra de Villa, porque veía en él a alguien que pudiese protagonizar en el sentir del presidente de la República y que desplazara al propio Huerta de los méritos que según él tenía al haber detenido el avance de los colorados orozquistas. Un mes después lo acusa de subordinación primero, incluso ya está en el pelotón de fusilamiento Villa en junio, y el jefe militar Rubio Navarrete, Guillermo Rubio Navarrete, se niega a fusilarlo, y un telegrama salvador del presidente Madero también contribuye a ello. Pero no con ello contento, Huerta seguía insistiendo en la traición villista hacia el gobierno maderista, una mentira, y consigue, ya para eso también empezaba a incidir el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, en contra también de Villa, y empiezan a hacer una especie de alianza en contra de Villa, y lo acusan del robo de una yegua, ¿sí? En esa zona del Tlahualilo, de la zona lagunera, hasta que finalmente lo suben a un tren el 7 de junio rumbo a la Ciudad de México al encarcelamiento, ¿no? Llega a la prisión de Lecumberri, y en noviembre es trasladado a Santiago Tlatelolco. La historia ya la sabemos. En la Navidad de ese año, diciembre de 1912, huye de la prisión, auxiliado por Carlos Jauregui, un joven de ahí de la prisión, y huye a los Estados Unidos. Cuando regresa en marzo, después del asesinato de Madero, consternado por la muerte del presidente Madero, aunque él siente que Madero le ha fallado, porque le manda misivas, le manda cartas al presidente Madero en plena cárcel antes de huir, y él esperaba un apoyo, un respaldo, un reconocimiento legítimo del presidente a lo que había sido Francisco Villa durante la etapa previa al asumir la presidencia de la República. Madero no acepta, ignora los llamados de Villa, presionado también incluso por la Embajada de los Estados Unidos en México, y presionado por los grupos antagónicos al villismo, el propio Huerta, y hasta que escapa Pancho Villa hacia la zona de Texas, ¿no? Entonces, esa es la primera parte de lo que pudiésemos llamar lo más reconocido en mayo de 1912, la incursión villista a la zona del Tlahualilo. Entonces podemos decir, profesor, que la primera actuación o participación de mi general Francisco Villa fue en el año de 1912 en Tlahualilo. En la zona de Tlahualilo, es correcto. Se le culpaba, por ejemplo, que el 15 de mayo, un año antes, de 1911, él había contribuido a la muerte de los 303 chinos en la zona de Torreón. Pero ahí es sabido que quien encabezó esto fue Benjamín Argumedo, porque era poco viable, porque estamos hablando del 15 de mayo de 1911, y ahorita lo señalé, para esa fecha, para el 21 de mayo, ellos estaban ya rindiendo a Porfirio Díaz. Era prácticamente imposible que estuviera en Torreón cuando realmente él estaba en la zona de Ciudad Juárez, ya contribuyendo junto con Orozco
a el reconocimiento de la derrota de Porfirio Díaz. Entonces, eso no es, al menos el registro formal, histórico, en la zona de Tlahualilo sería mediados de 1912. Así es. Muy bien. Profesor, mi general tuvo otra participación más en Tlahualilo. Claro. Recordemos que la fase revolucionaria tuvo varias etapas, ¿no? O varias fases. Vaya, el movimiento revolucionario tuvo varias fases. En lo general fue la Revolución Mexicana, en lo particular tuvo fases. La primera fue la fase maderista, obviamente, con la caída de Porfirio Díaz, del régimen porfirista. Luego viene el asesinato de Madero, viene esa etapa huertista de la usurpación del poder, y luego viene la Revolución Constitucionalista. Es decir, cuando Huerta asume el poder en una alianza con Félix Díaz, con Bernardo Reyes, con el propio Lane Wilson, hasta el pacto de la embajada y la muerte de Madero el 22 de febrero de 1913, toma el poder Huerta y rápidamente genera que otra vez se levanten en armas los jefes revolucionarios, ya con actores distintos. Sí, es cierto que estaban, bueno, muchos de los iniciales, pero por ejemplo ya empieza a trascender la figura de Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, quien empieza a asumir liderazgos para atacar a Victoriano Huerta, la dictadura huertista, o a la usurpación huertista. Igual, Carranza empieza a tener mucho protagonismo, traía un programa político interesante. Él pensaba que la Constitución de 1857 ya era obsoleta. Había que pensar en otra nueva Carta Magna que a la postre él va a promulgar, que es la Constitución actual, la de 1917, ¿verdad? Entonces, eso es en lo político, pero en lo militar también cuenta con un apoyo fundamental del Grupo de Sonora, que era un grupo muy poderoso, encabezado por Álvaro Obregón. Entonces viene esta alianza entre ambos, también con Villa y Zapata, porque el enemigo común en ese momento era Victoriano Huerta, ¿sí? Y Huerta cae, renuncia en julio de 1914, y para agosto de ese año, 1914, ya no hay vestigios del huertismo. ¿Qué es lo que va a suceder? Que estos grupos que al principio estaban juntos en contra de Huerta, otra vez se van a separar. Y deciden incluso convocar a una convención entre octubre y noviembre de 1914, tratando de generar un espíritu conciliador entre ambos grupos. Por un lado, villistas y zapatistas, y por el otro lado, Venustiano Carranza, apoyado por el Grupo de Sonora. Y se juntan en Aguascalientes pensando en la posibilidad de conciliar intereses, pero ya las diferencias entre ellos eran irreconciliables, y después vienen ya los conflictos posteriores. Pero me quiero abocar a esta etapa del ataque a Huerta por parte de los grupos constitucionalistas, y se va a suscitar esto el 20 de marzo de 1914. Otra vez Villa empieza a atacar desde Chihuahua, ¿sí? De paso ahí fue gobernador de Chihuahua en diciembre de 1913, se prepara en enero, febrero, en marzo, ahí en la zona de Banderas y Conejos, empieza a buscar el ataque a las tropas federales, a las tropas huertistas. No está Villa en esa zona de Banderas en ese momento, reitero, estoy hablando de marzo de 1914, pero sí uno de sus principales generales, Eugenio Aguirre Benavides, ¿no? Es otro de los grandes héroes. Y atacan Tlahualilo, y Villa apoya el ataque a Tlahualilo ese marzo 20 de 1914, Villa moviéndose entre Tlahualilo y la zona del Mapimí como una pinza, y hacen huir a los soldados federales en ese momento hacia la estación Sacramento, hoy Gregorio García, que es una estación muy importante del tren, todavía hoy vigente, y contribuyen en ese momento a lo que va a ser la tercera toma de Torreón, abril de 1914. Entonces, esa es otra incursión villista, en marzo de 1914, 20 de marzo de 1914. Hasta ahorita llevamos dos intervenciones, 1912, 1914. 1914. De ahí estuve leyendo que viene 1916. 1916, eso lo descubrimos hace poco, no me gusta mucho hablar en primera persona, pero bueno, lo descubrí hace poquito. Hay cosas tan importantes. A quienes nos gusta la historia lo disfrutamos tanto. En el archivo histórico aquí de Durango
una reclamación que hace un inglés, Alexander Kennedy, ante el Comité de Reclamaciones Gran Bretaña-México. Se formó un comité donde el objetivo era redimir, resarcir los daños económicos por la revolución. Y este personaje reclamaba $1,260, algo así, por producto de ciertos daños que le hicieron en 1916. Porque esta reclamación se va a dar hasta 1928, 29, no recuerdo bien la fecha. ¿Sí? Y hay un comité que va a establecer eso. Van a determinar si son ciertas las versiones de este personaje británico, William Alexander Kennedy. Pero lo que sí es cierto, tanto él como la contraparte que se defiende de sus acusaciones, en lo que coinciden ambos, es que el 18 de febrero, el general nativo de Cuencamé, Canuto Reyes, ataca a la compañía también. Ya en 1916, ¿sí? Estamos hablando ya del declive de Pancho Villa. ¿Por qué me llama la atención esto? 18 de febrero del 16. Porque un día antes, el 17 de febrero, las tropas villistas se encaminan a Columbus, al que van a atacar el 9 de marzo de ese año. Villa ya molesto con los Estados Unidos por el apoyo a Carranza y a Obregón. Entonces, mientras Villa se encamina hacia Columbus, Canuto Reyes también ataca la hacienda de Tlahualilo. Alexander Kennedy habla de que él pedía 50,000 pesos por parte de la hacienda. Finalmente no lo logra, no prospera su reclamo, porque Zenobio Ruiz, que era el encargado de la compañía, atestigua, junto con otros 2 trabajadores nativos de Zacatecas y Aguascalientes, y atestigua de que no era cierto eso. Él hablaba de que habían destruido su casa y todo eso. Ellos dicen, no, la estadía de Canuto Reyes en la casa de él sí estuvo, fue nada más por cerca de 15, 20 minutos, y tomaron 3 botellas de vino y 3 panes, nada más, ¿no? Al siguiente día, Canuto Reyes es sacado de ahí por las tropas federales, ¿verdad? Y se va. Pero eso también queda para ahora sí que para no el anecdotario, la realidad de lo que fue la presencia villista. Y ya no estaba Pancho Villa, evidentemente, él andaba en otras lides en Chihuahua, pero sí un general, uno de los 21 generales de Cuencamé, Canuto Reyes, ahí estaba en ese momento. Hay otro ataque de Tomás Urbina también, antes, en 1912, también donde Lane Wilson lo señala como uno de los atacantes de la compañía. Ese no lo tenemos muy comprobado. Los otros que he mencionado, sí. Entonces, es lo que comentábamos, ¿no? Es demasiada la focalización del villismo hacia Tlahualilo, ¿verdad? Y ahora sí que el punto culminante, ya en las postrimerías, en la finalización de la etapa villista, pues tiene que ser 1920, 31 de agosto. Y sí, he platicado mucho de esto con compañeros que les gusta el tema histórico. Puede haber muchas versiones de por qué Villa escogió Tlahualilo. Yo sigo con ese tono de reclamo, que por qué en la historia nacional, por qué los libros y por qué los historiadores de calibre nacional únicamente se abocan y se quedan en Sabinas. Me queda claro que a mediados de 1920 viene esta travesía que duró 13 días, 700 kilómetros entre el sur de Chihuahua y la zona de Sabinas. Impresionante, 803 villistas rumbo a la zona de Coahuila, huyendo también del acoso de Joaquín Amaro, huyendo del acoso de Plutarco Elías Calles, huyendo del acoso de todo lo que olía a obregonismo. Entonces ellos huyen para allá porque sienten que no hay seguridad, no hay seguridad para ellos, y se dan esa enorme travesía que fue, si la vemos históricamente, una hazaña, una verdadera hazaña, una odisea también, porque los relatos son dramáticos, la sed, el hambre, etcétera, etcétera, y llegan en la madrugada del 26 de julio a Sabinas, con el objeto de buscar el contacto con gente de Adolfo de la Huerta, que era el único que les había hecho un guiño político para propiciar la pacificación y el armisticio villista. Cuantitativamente eran 803 soldados.
No, ya era más que nada el símbolo del villismo. No dudo que tuviesen sus bases en los poblados, pero tenemos que ser muy realistas. Ya era el declive, era la caída, yo no sé si temporal, porque Villa muere en 1923, no sabemos, muere de 45 años, no sabemos si después el hubiera no existe, hubiera retomado nuevamente su ímpetu, murió muy joven, pero bueno, esto se vio truncado a mediados de 1923 en Parral. Entonces, volviendo a eso, llegan a la zona de Sabinas el 26 de marzo de ese 1920, y ya el 28, 2 días después, ya hay un encuentro con los enviados del gobierno interino de Adolfo de la Huerta, Eugenio Martínez, el general, y un periodista, ingeniero civil también, Elías Torres. Son los dos enviados de Adolfo de la Huerta que pactan con Pancho Villa el armisticio, ¿verdad? Ahí Víctor Esprieto, así se llamaba el notario militar, hace ver el acta de unificación o pacto de Sabinas, donde se establecen varios compromisos que todos sabemos. La cesión de Canutillo, 50 soldados listos para acompañar a Villa a Canutillo, pagados por el gobierno. El resto durante un año iban a ser dotados de haberes, le llaman ellos. Entonces, fundamentalmente ese fue la esencia del acta de unificación y el compromiso obviamente de Pancho Villa de no tomar las armas en contra del régimen que en ese momento estaba gobernando el país. Y mi reclamo es ese, porque hasta ahí se queda, ¿no? Nadie habla, o pocos hablan, de lo que siguió. ¿Qué siguió? Pues siguió la entrega física de las armas y siguió la segunda fase del armisticio. El armisticio no concluye en Sabinas. Y ahí viene también la polémica. Lanza la pregunta a los enviados de la Huerta, donde él opta por entregar las armas. Y Taibo II dice, pues quién sabe por qué eligió Tlahualilo, en un tono que yo lo veo medio despectivo o a manera de exabrupto. Pero todo lo que he comentado ahorita para mí, en lo personal, fue lo que a Villa le permitió, sin titubear mucho, sin pensarlo mucho, establecer a Tlahualilo como una zona del desarme. Tengo que agregar que Villa sentía en Tlahualilo la deferencia, el reconocimiento del pueblo, pero también de los empresarios. Había una buena relación con los empresarios. A pesar de que hay anécdotas de intento de secuestros, ahí alguna vez lo platiqué, de cómo intentó secuestrar al subgerente de la compañía y se equivocó, secuestró a un cuidador de caballos por ahí. Entonces, pero había ese apego de Pancho Villa. Se pueden dar argumentos logísticos, geográficos, militares, políticos, hasta atmosféricos, si usted gusta, pero eran 803 soldados, eran 8 centenas de soldados, pocos ya. Lo pongo otra vez sobre la mesa, ya eran los momentos muy difíciles para Pancho Villa. Las derrotas a mediados de 1915 lo habían frustrado ya militarmente, la falta de apoyo de Zapata en su momento, que fue definitivo, y Villa, a raíz de las derrotas en Celaya, en León, en Aguascalientes, ya después a finales del 15 acá en la zona de Agua Prieta, en noviembre 1 y 2, ya lo dejaron, y luego en Columbus también, el rechazo y la expedición punitiva, pues ya lo tenían postrado ya de manera débil ya en el escenario político militar. Y todavía hizo la guerra de guerrillas, pero ya cuando se ve acosado, ya cuando se ve debilitado, ya cuando se ve mermado políticamente, militarmente, pues decide buscar la paz. Eso hay que decirlo, eso hay que señalarlo, ¿no? Los tiempos gloriosos, los tiempos del impacto villista fueron la primera parte de esa década de 1910 a 1920. La segunda parte ya fue muy complicada. Entonces, ¿por qué pidió Tlahualilo? Yo lo veo eso, una cuestión emocional. Porque alguien dice, bueno, la cuestión geográfica, eran 803 soldados. Y eran muy pocos. Eran muy pocos. A mi ver, cuantitativamente ya no había la fuerza y el poderío de alguien que llegó a manejar hasta un ejército de 30,000 soldados. Eran los incondicionales, y era la búsqueda ya de un pacto, ya incluso él lo dice en Sabinas, de ya retirarse a la vida privada. Entonces, para mí es eso. Dice, vámonos a Tlahualilo. Y ahí llega a mediados de agosto
de 1920 y se desaparece un ratito. Ahí la leyenda ahí que va a esconder sus tesoros, su dinero, las armas. Yo la verdad no registro eso como historiador o cronista, no me consta, no lo dudo tampoco, porque regresa hasta finales de ese mes y establece el contacto vía telégrafo con Adolfo de la Huerta y le dice, ahí están ya mis enviados. Los enviados llegan rápido, incluso en Sabinas le ofrecen irse en el tren, no lo aceptan, desconfiado como era, dice, yo me voy a caballo, y cruza de nuevo ya en condiciones distintas, la zona de Coahuila, esa zona de Coahuila, y la zona de la laguna, ¿no? Vitoreado en muchas partes, reconocido en muchas partes, pero a final de cuentas ya la consigna, el objetivo, el propósito era cerrar con esta pinza del armisticio. Y el 31 de agosto se logra tal propósito y se firma otro documento no tan conocido, el Manifiesto de Tlahualilo. Hay un poco más sentido, ya menos técnico. Allá fueron los datos técnicos, Canutillo, los guardias, los 50 guardias, el pago, el compromiso no militar, etc. Acá yo lo veo como una manera de disculpa al pueblo por parte de Villa, porque dice que él ya se retira a la vida privada porque él reconoce la capacidad de quienes están asumiendo el poder. En este caso, pues vamos nuevamente a hablar del grupo de Sonora, Obregón, Elías Calles, Benjamín Gil, el mismo Adolfo de la Huerta, dice, son los que tienen que conducir al país. Y es una especie de disculpa, dice él, que no es ni mucho menos una rendición abiertamente, sino que él ve y antepone los intereses del país, estoy parafraseando el Manifiesto de Tlahualilo, y que el país ya requiere una pacificación. Y dice, si en su momento destruimos, hoy tenemos la capacidad de reconstruir, porque la república y el país, la nación, así lo amerita. Y cierra con un lema que abarca algunos adjetivos, no adjetivos, algunas palabras: constitución, reforma, justicia y ley. Eso es fundamental, ¿no? Yo creo que ahí resume todo el pensamiento villista. Recordemos que apenas tenía 3 años de vigencia la Constitución de 1917, ¿verdad? Una reforma, no sé si alude a este periodo de nuestra historia, o una reforma en el pensamiento político-social del país a efecto de pacificar a una nación que ya deseaba definitivamente la paz ante prácticamente una década de derramamiento de sangre. Justicia y ley eran inherentes ya al pensamiento villista. Entonces, eso resume el Manifiesto de Tlahualilo, a diferencia de lo que sucedió en Sabinas. El caso de Tlahualilo, yo lo pongo en alguno de mis libros, fue realmente una verbena, porque llegó gente de todos lados. Llegaron incluso representantes de los gobiernos estadounidense y británico. Llegó gente del norte del país, gente que quería ver a Pancho Villa, ¿no? Querían verlo al gran héroe, ya en un proceso, lo he reiterado mucho, complicado, no tanto biológicamente, estamos hablando de 45, bueno, en ese momento menos de 45 años, ¿no? 41, 42 años, él nace en 1878, en junio 5, entonces era un personaje joven, pero en ese momento, pues las condiciones no estaban dadas para él. Y había una banda por ahí interpretando canciones, había el tren militar ahí en la estación del Tlahualilo, que ahorita ya no existe ya esa estación, ahí por la escuela secundaria Lázaro Cárdenas. Entonces era una verbena, era una fiesta, porque en el fondo la gente estaba complacida de esa pacificación a la que Villa contribuyó de alguna forma u otra. Profesor, tengo una duda. Sáqueme de mi duda, por favor. Se dice que cuando se firmó el pacto de... ¿Cuál sería? El 30 de agosto. Tlahualilo, el manifiesto. 31. El manifiesto del 31 de agosto, perdón, de 1920. Se dice que mi general firmó el manifiesto de Tlahualilo sobre un tablón. He leído que fue un tablón y un pedazo de tronco donde él se sentó a firmar. Sí. Incluso hay una foto. También eso, hay mucha polémica, ¿no? Hay fotos, videos incluso, del propio Casasola,
que dicen que son en Sabinas, y hay un video tremendo donde llegan las tropas villistas por la calle de la Capilla de Nuestra Señora del Pilar, hoy es una parroquia, la estructura de la compañía del Tlahualilo, y todavía le ponen ahí que es una zona de Sabinas, es un error terrible. Y sí, ahí está la foto ahí con Porfirio Ornelas, ¿verdad? Que es uno de los militares procedentes del norte de Chihuahua. Porfirio Ornelas fue quien se levantó en armas el 14 de noviembre en Cuchillo Parado, la zona norte, donde se dice que ahí se inició el movimiento revolucionario. Y Ornelas lo siguió en todo momento hasta la rendición. Sí, efectivamente, un banquito, una mesita y ahí la firma del manifiesto, ¿no? Obviamente, ese documento lo preparó antes Pancho Villa. Evidentemente, tuvo el tiempo necesario para hacerlo saber y mejor dicho, para redactarlo. Y es que todo fue rústico, ¿eh? Tlahualilo, si vamos a Tlahualilo ahorita, esa zona, me preguntaban hace poquito si hay algún vestigio específico. No, no lo hay. No lo hay. Está en contraesquina de lo que es un estadio de béisbol, un templo por ahí religioso. Pero la idea de muchos de nosotros, maestros, es reactivar el bagaje, el tesoro histórico que tiene Tlahualilo. Tiene elementos prehispánicos, tiene elementos propios del porfiriato, tiene elementos importantísimos de la reforma agraria cardenista y evidentemente, lo más importante, elementos que tienen que ver con la Revolución Mexicana. Eso también yo quisiera comentarlo, licenciada, porque es importante que lo hagamos. El objetivo de muchos de nosotros es ese. Creo, y lo digo en un tono constructivo y propositivo, creo que así como estamos arrinconados allá en el noreste, la zona geográfica noreste, de repente sí necesitamos que se conozca más lo que es Tlahualilo. Ahorita hablar de Tlahualilo es hablar de béisbol, grandes beisbolistas, y hablar de la cosecha, siembra y cosecha de sandía y melón. Ustedes lo saben. Pero en el tema histórico, Tlahualilo es muy importante. Es fundamental en muchos de los temas torales de la historia de México. También estoy de acuerdo en el sentido de que tenemos que impregnar a los jóvenes, inyectarles a los jóvenes, así como usted, ese gusto por la historia. Porque en el pragmatismo del joven hoy en día es, pues a mí qué me interesa. Necesitamos revalorar eso, porque la historia refuerza mucho el sentido de pertenencia y la identidad de un pueblo, ¿no? Un pasado común que nos une es fundamental para establecer un sentido de pertenencia y lo que llamo conciencia histórica para la convivencia, que es una de las grandes vertientes de la historia. La conciencia histórica nos remite a hechos o sucesos pasados, sucesos o procesos del pasado, pretéritos, que nos identifican. Y no se trata de que la historia sea una parte olvidada, un pretérito ignorado, sino que la historia nos genera esa conciencia histórica para convivir, para reconocernos, y en la convivencia podemos establecer y generar proyectos comunes. Tlahualilo ahorita está batallando mucho con el tema del agua, está batallando mucho con temas torales importantes, y creo que en estos procesos del conocimiento del pasado tenemos que identificarnos para generar mejores gobiernos y generar políticas públicas que en determinado momento incidan en un mejor Tlahualilo. Profesor, otra duda. Ahorita usted nos comentaba que mi general tuvo pues un bastante tiempo, un lapso para poder redactar el documento. ¿Cómo lo hizo si él no sabía escribir y no fue a la escuela? Ya había ya ciertos avances. Cuando está encarcelado en Santiago Tlatelolco, en este periodo de noviembre, diciembre, tuvo un maestro muy efectivo, Gildardo Magaña, zapatista de Hueso Colorado, Gildardo Magaña, quien lo inició en la cuestión de la escritura. ¿Sí? De la escritura. Sí, los conceptos del manifiesto sí son rebuscados. Mentiría decir quién pudo haberlo asesorado. ¿Sí? Pero sí es muy puntual en lo que establece, porque ya el manifiesto de Tlahualilo, reitero,
es un escrito más humano, menos técnico que lo que fue el acta de unificación en Sabina. Era una forma ya de reconocer, de hacerle ver al pueblo su decisión y de decir aquí estamos, ¿no? en este proceso de reconstrucción del país, en lo que se requiera. Y lo establece muy tajantemente, tomaré las armas solo en caso de una intervención extranjera. Y obviamente esa indirecta iba, bueno, más que nada directa, a los Estados Unidos, Una ¿no? indirecta, bien directa. A los que les traía muchas ganas, sobre todo después de lo de Agua Prietas y lo de Columbus, ¿no? Muy bien. Profesor, pues estamos a nadita de terminar esta charla. Le quiero agradecer por su participación, por aceptar nuestra invitación, por estar aquí con nosotros. Invitarlo nuevamente, si Gracias, usted gusta y es gustoso, Qué amable. a que nos siga visitando. Recuerde que aquí, pues, la Casa Villista es su casa. Gracias, qué amable. Y pues recordarle a nuestras gentes, profesor, cómo lo podemos encontrar, no sé si nos quiera compartir sus redes sociales, cómo lo podemos localizar. Sí, no, mi nombre, José Guadalupe Cortina Márquez, Facebook, no utilizo mucho X más bien me voy al Facebook, redes sociales. Tengo una página de cronista, pero no, más bien me aboco a mi página y ahí, insisto, contemplo toda la historia de Tlahualilo desde hace 12,000 años con los grupos indígenas hasta el Tlahualilo actual, ¿no? Que es importante enlazar el pasado con el presente, es fundamental, ¿no? Y agradecer, licenciada, de verdad se lo agradezco mucho, porque este tipo de espacios, este tipo también de proyectos políticos sociales, nos brindan a nosotros la posibilidad de que se conozca más de nuestra cultura. Es el objetivo, que se conozca más de Tlahualilo, estos 3,709 kilómetros cuadrados, enclavado en la zona del Bolsón de Mapimí, y con una historia verdaderamente enriquecedora, con un bagaje histórico sustancial que nos hace enorgullecernos a nosotros de nuestra raíz. La invitación está hecha, amigos. Visiten Tlahualilo. Tlahualilo es su mejor opción. Gracias, licenciado. También recordarles nuestras redes sociales. Encuéntrenos en Facebook como Durangueños por Durango Partido Villista, Instagram Partido Villista y mis redes personales Miriam López. Eso sería todo y los esperamos el día de mañana con una nueva charla villista. Muchas gracias por visitarnos. Qué amable. Gracias.